se encuentra, como hemos visto algunos ejemplos, in situ, al momento de las excavaciones, necesitan reforzar la estructura para evitar que se puedan ir agrietando y se pueda perder sus valores estructurales, estéticos, al momento de la extracción y cuando es retirado de la excavación y va a un gabinete, ¿no? Que tiene otro microclima, ¿no? Otros riesgos también de deterioro. Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? Una consolidación. También, en el caso de la cerámica, como les mencionaba, en las clases, el principal deterioro que les afecta es las sales, ¿no? Al tener una elevada temperatura, van a generar que estas sales se encuentren, que se activen, o por migración, estas sales empiezan a generar deterioro de manera acelerada. Y para ello correspondería hacer un tratamiento de desalación o desalinización que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la metodología en general de la conservación y la restauración. La metodología como tal tiene estos 6 puntos para intervenir cualquier bien cultural, ¿no?, que necesite ser intervenido. El punto 1, 2 y 3, que se trata de los análisis previos, limpieza y consolidación, lo vamos a ver ahora, porque justamente corresponde. Y la parte, el punto 4, 5 y 6, que se llama el tema de la reintegración, de los acabados finales, puede ser una reintegración volumétrica, una reintegración pictórica, un acabado final si lo necesita, y culminaría con un informe final, ¿no? Un informe técnico de intervención que correspondería a estos 3 puntos, el 4, 5 y 6, al tema de la restauración propiamente. Entonces, toda intervención debe ser, puede tener estos 2 puntos, la conservación curativa y la restauración, ¿no? Siendo la restauración hoy en día considerada como de manera opcional, no todas las piezas necesariamente debemos reintegrar, porque ahora existe con la tecnología o diferentes métodos para poder hacer incluso reintegraciones virtuales, ¿no? Eso vamos a comentarlo en la siguiente semana en la sesión teórica que nos va a corresponder justamente la restauración. Hoy en día veremos solamente estos 3 puntos, que son los análisis previos, limpieza y consolidación, y que vamos a trabajar ahora, mañana y pasado. Los análisis previos son justamente lo que hemos venido ya realizando, ¿no? Como es el tema de la documentación, que es sumamente importante para registrar y anotar y poner todas las características que nuestra pieza presenta antes de la intervención, ¿no? Además de la documentación fotográfica, el registro fotográfico que hay que realizar, ¿no? Asimismo, existen otros análisis previos que se pueden realizar, como por ejemplo, tenemos acá un rayos X de esta pieza cerámica. Por lo general, sobre todo se realiza para poder ver si es que tiene intervenciones anteriores, si hay dudas de que la pieza es original o no, entonces, o que si tiene otro tipo de agregados, ¿no? Solamente para ver justamente la parte de la estructura de la pieza, porque muchas piezas presentan unos repintes, una serie de intervenciones inadecuadas de épocas bastante antiguas o de personas que no han sido capacitadas e intervenían con diferentes materiales. Vamos a ver muchos casos, muchos ejemplos que les voy a mostrar en la parte de restauración. Pero es importante ante cualquier duda que tengamos, podamos aplicar los recursos que también tengamos a la mano, ¿no? Lo ideal sería que todos los museos puedan contar con un área, un laboratorio de conservación y restauración donde se puedan hacer análisis o que puedan tener convenios con instituciones donde se pueda facilitar el tema de los análisis, como existen quizás en otros países europeos, pero sin embargo, los pocos análisis que podamos realizar, es importante también que sean justificados, porque estos análisis van a ser
van a generar también un presupuesto específico, ¿no? Entonces, lo ideal sería que hagamos todos los registros posibles, incluso con el tema de, como podemos ver en la imagen inferior, ¿no? Esto es unas fotografías de la pasta donde estamos registrando, ¿no? Qué tipo de características va a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces luego de la intervención los objetos cambian, sobre todo cuando hay una intervención de restauración. En la conservación curativa propiamente pueden cambiar el aspecto, pero suele ser mínimo, ¿no? Suele ser un poco invisible. Entonces, es el momento adecuado para antes de tocarlo poder hacer todos los estudios, de repente una toma de muestra, o de repente, si hay un fragmento muy pequeño, también podemos guardar, evitar manipular lo menor posible, ¿no? Sobre todo para las piezas que vienen de campo y de un contexto arqueológico donde tienen mayor cantidad de información, a diferencia de los museos que ya se encuentran depositados por muchos años en los museos y que ya han tenido muchas intervenciones. Ahí va a tener otro tipo de problemática, sobre todo en temas de restauración propiamente, ¿no? Acá vemos otro ejemplo de lo que sería análisis mediante una luz ultravioleta, también para observar, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve una mancha un poco oscura, para observar que ahí tenía una restauración antigua, que a veces no es visible, no a simple vista. Y para poder ver qué es lo que vamos a proponer para intervenir, ¿no? Estos análisis previos nos van a servir fundamentalmente para ello, ¿no? Tenemos algunos estudios, si contamos con equipos que podemos visualizar o hacer tratamientos de limpieza de manera más adecuada, ¿no? Para evitar, sobre todo con objetos que son un poco más delicados, como pueden ser los metales, ¿no? Entonces, donde se necesita mayor precisión también, ¿no? Lo ideal es que, o el tema de los textiles para identificar tipos de fibra, ¿no? Etcétera. Tenemos acá un ejemplo de lo que es una toma de muestra de una pieza que tiene una restauración antigua, pero ha sido unido los fragmentos con un adhesivo orgánico inadecuado, lo cual ha permitido, porque también los adhesivos que nosotros vamos a emplear en nuestro bien cultural tienen que ser compatibles. Si no es compatible, hay un riesgo, ¿no? Puede generar deterioro, o en caso a veces no cuentan con un adhesivo apropiado, y muchas personas en algunas instituciones o antiguamente se solía pegar con cola, ¿no? Eso también genera ciertos problemas, ¿no? A futuro. Un momentito, por favor. Ya está. Entonces, nuestra cerámica va a tener diferentes problemáticas, no solamente la cerámica que viene de contextos arqueológicos, sino también la cerámica que han tenido restauraciones antiguas, ¿no? Y que muchas veces tiene este tipo de problemas que son de carácter biológico. Y por ello también hay que hacer un registro, hay que hacer una toma de muestra, solicitar un especialista para poder identificar la especie y qué deterioro se está generando, para que evitar en lo posible se pueda también, mediante esto se pueda comunicar, ¿no? Mediante una publicación, y para que otras personas sirvan como ejemplo para que no sigan usando quizás este tipo de adhesivos que son inadecuados, ¿no? O ese tipo de prácticas. Entonces, en estos análisis previos, nosotros propiamente estamos trabajando lo que son el análisis organoléptico o el mapeo de deterioros. Vamos a hacer un análisis óptico, ¿no? Para identificar en algunos casos, de repente hay rayaduras, o de repente ante una duda que tengamos de qué tipo de deterioro tiene, a consecuencia de las sales, solubles o insolubles,
necesitamos el apoyo de algunos instrumentos como pueden ser una lupa o puede ser un microscopio con puerto USB, etcétera, ¿no? Todos los elementos que podamos tener nos van a servir de bastante ayuda para la adecuada identificación, ¿no?, del deterioro y también para su registro fotográfico de los deterioros que presenta. También tenemos la prueba de resistencia física que se va a realizar en todas las piezas cerámicas que tengamos cierto grado de deterioro en cuanto a la porosidad, ¿no? Hay algunas piezas que se encuentran con una exfoliación leve, con una exfoliación más profunda. Entonces, en ellos es necesario poder hacerle una prueba para ver si realmente va a poder soportar el tipo de limpieza que nosotros le vamos a realizar después o el tratamiento de desalinización, ¿no? Si va a soportar la gran cantidad de agua que se le va a colocar, ¿no? También tenemos la prueba de solubilidad del color. Vamos a hacer esta prueba o test el día de mañana, sobre todo para verificar de que los colores que presenta nuestra pieza se encuentren estables, porque puede ser colores, la aplicación de una pintura desvaída, una pintura en negativo que no está bien fijada, o por el tema del deterioro de la salinidad que haya presentado, se ha ido perdiendo por diferentes factores. Es necesario hacer la prueba de solubilidad del color, pero de cada color que presenta, ¿no? Si tenemos una cerámica Nazca con 5 colores, para cada color hay que hacer una prueba de solubilidad y con diferentes solventes, ¿no? Para ello vamos a usar el más noble, que sería el agua, ¿no? Ahí sí podemos usar el agua destilada, podemos usar el alcohol de 96 grados, de 70 grados, el alcohol isopropílico, una acetona, en fin, ¿no? Hay diferentes grados de solventes que son mucho más fuertes y que vamos a ver con esta prueba si son resistentes o no para las intervenciones que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y finalmente un test de salinidad, porque no todas las sales se encuentran, son visibles, ¿no?, al ojo humano. Algunos están un poquito más, no se encuentran activas, pero están presentes, y mediante un test de salinidad con nitrato de plata podemos ver si se encuentra presente, ¿no? Y también el tipo de sal exactamente que se puede visualizar de acuerdo al reactivo que vas a usar también, ¿no? Esto se realiza mediante la aplicación de un hisopado y vamos a ir registrando también todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una cerámica Nazca, ¿no? Esta cerámica, muchas piezas también son repintadas con fines de realizar tráfico ilícito de bienes, ¿no?, de ser retiradas del país y que puedan pasar como si fueran réplicas o como si fueran artesanía, y cuando debajo de los estratos se encuentra la pieza original, ¿no? O quizás también por un tema de que la cerámica se encontraba muy deteriorada, ha habido un repinte, ¿no? Entonces, por ello es importante hacer estos análisis previos. Se pueden hacer pequeñas calas cuando observamos que la pintura es contemporánea y es desvaída, ¿no? No es resistente. Entonces, podemos ir haciendo algunas calas para verificar si debajo de eso hay una capa original o solo es parte de la reintegración volumétrica que ha tenido por un deterioro de repente de desconchamiento. En cuanto a los procedimientos propiamente, aparte de estos test, de estos análisis previos que se realizan, ya en la etapa de procedimientos vamos a hablar de las sales, ¿no? Como les mencionaba, hay dos tipos de sales en el medio: las sales solubles y las insolubles, ¿no? Este tipo de sales tiene gran variedad, ¿no? Y se presentan de diferente manera. Por ejemplo, entre las sales solubles tenemos a los cloruros, que son los que normalmente se observan, tenemos a los nitratos y a los fosfatos,
que presentan otra característica, ¿no? Un poco varía en el color, y las insolubles que tenemos a los carbonatos, a los sulfatos y a los silicatos, ¿no? Y estos van a variar por la dureza de la apariencia que tienen, ¿no? De cómo se presentan. Estas dos tipos de sales, ¿no? Las solubles y las insolubles, son los que van a generar deterioro, ¿no? Siendo las solubles, podemos decir, entre las más nobles, y las insolubles las que generan mayor pérdida de la estructura, ¿no? Y debilitan mayormente la cerámica, logrando romper o crear orificios. ¿No? Para la eliminación de estas sales que nos están generando daño, existen dos métodos, ¿sí? Por ejemplo, eso es una pieza que se encontraba embalada, guardada, ¿no? En un depósito de un coleccionista privado, y donde se encontraba con las sales totalmente activas, y el cual está generando, si no se hace una estabilización de estas sales de manera inmediata, lo que va a generar a corto plazo es que se pierdan los estratos, las capas superficiales, poco a poco, y también se puede llegar a perder, ¿no? Esta decoración en relieve que presenta. Entonces, al visualizar esto a simple vista, podemos decir ya qué vamos a realizar, y de manera urgente, ¿no? Para frenar este deterioro. Tenemos entonces el método de la desalación por inmersión, o desalinización también llamada, que es un método, luego de haber hecho estas pruebas de resistencia física, si realmente la pieza se encuentra estable, vamos a poder aplicar este método. No todas las piezas podemos tratarlas de esta manera. Si bien es cierto, es mucho más rápido que cualquier otra técnica, cualquier otro método, también es un poco más fuerte, ¿no? Porque va a soportar el peso del volumen de agua que se le va a aplicar, porque deben ser cubiertas con agua, ¿no? Entonces deben estar sumergidas. Si nosotros no identificamos realmente si esta pieza, podemos encontrar una figurina de repente, que en apariencia es una cerámica, y no hemos hecho nuestros análisis previos y lo sumergimos porque hemos visto que presenta sales, podemos cometer un atentado contra el patrimonio, ¿no? Generando que esta imagen se pueda volver polvo, porque quizás pudo haber sido una pieza que fue secado al sol, ¿no? Y que tuvo un acabado superficial, lo cual nos pudo haber, ¿no?, engañado y hacer ver como que fue una cerámica. Entonces hay que ser muy conscientes y muy metódicos para realizar todos estos procesos, que pueden parecer muy sencillos o que pueden parecer un poco repetitivos, pero todos estos procedimientos van a variar también, ¿no?, de acuerdo a la problemática que tiene nuestra pieza, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces, en la desalación por inmersión son baños estáticos que se realizan de manera consecutiva, ¿no? Cada 24 horas se va a cambiar este agua y se va a ir monitoreando qué cantidad de sales presenta el agua, ¿no? Porque el agua lo que va a hacer es va a penetrar en la porosidad y va a remover a las sales que presenta. Entonces, para ello, para poder ver si presenta sales o ya no presenta sales en el agua, podemos usar el nitrato de plata al 2,5%, o también podemos usar el conductímetro, ¿no?, que es un aparato que nos va a medir la conductividad del agua, y podemos observar si ya cumplió el ciclo y ya no tiene sales, que pueden ser 2 cambios o 3 cambios, o eso va a variar de acuerdo a la porosidad y la cantidad de sales que tenga cada pieza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cerámica Nazca, no va a ser lo mismo que desalinizar
una cerámica Chancay. No solamente por las dimensiones que pueda presentarse, sino por la porosidad. A mayor porosidad, hay mayor cantidad de salinidad, ¿no? Podemos ver acá otras piezas, ¿no? Lo ideal sería de que esta desalinización se haga de manera individual por pieza, porque como les decía, no todas presentan la misma cantidad de sales, algunas pueden salir más rápido, ¿no? De estas pozas de desalinización, o algunas pueden tardar muchísimo más, ¿no? Pero por lo general se realizan en grupo con el fin de poder economizar también los materiales, ¿no? Tengamos en cuenta que los materiales, a diferencia de otros soportes, no terminan siendo tan costosos, ¿no? Porque no es lo mismo los materiales de restauración que hay que invertir para la intervención de un lienzo colonial con los materiales que utilizamos para la intervención de una cerámica. Sin embargo, también no todos los materiales son tan accesibles. Tenemos aquí el proceso de desalinización utilizando el conductímetro, ¿no? Aquí entre lavado y lavado lo que hacemos es con una esponja vamos a hacer una ligera limpieza porque la salinidad sale a la capa superficial de la pieza y vamos a frotar para poder eliminar la mayor cantidad de sales posibles en cada cambio de agua, ¿no? La otra técnica de desalinización sería la desalación por culpa de papel o desalinización por culpa de papel. Quizás ya lo han realizado. Este tipo de técnica se sugiere cuando las piezas son mucho más sensibles y no son resistentes a la inmersión del agua, ¿no? Que tienen de repente esfoliaciones o el engobe está muy frágil por la escarificación. Entonces debemos de evaluar qué técnica es la que podemos afrontar y que la pieza va a poder soportar, ¿no? Porque no por desalinizar nos podemos también llevar los engobes si se encuentran muy frágiles y nos hemos salteado la etapa de análisis previos o los test que hay que realizar, ¿no? Entonces aquí tenemos un grupo de piezas que son Nazca, ¿no? Donde todas las piezas de aquí han sido desalinizadas por inmersión y solamente esta pieza que presentaba el engobe muy, muy frágil, que no era resistente ni al alcohol, ¿no? Solo fue resistente al agua, entonces decidimos hacer este método, ¿no? Donde utilizamos papel toalla o papel higiénico previamente lavado y sumergido con agua desalinizadas y se va aplicando en la parte que lo necesita, ¿no? Y esto al estar húmedo va a arrastrar a las sales hacia donde se encuentra el papel ¿no? Que ha sido fragmentado, ha sido, ¿no? Amasado y ha sido colocado en la parte más estable de la pieza, ¿no? Aquí en esta parte se está mostrando el tubo de ensayo, ¿no? Con la muestra de cloruros, ¿no? Que presenta todavía sales y tiene esta coloración blanco lechosa, ¿no? Que vamos a realizar el día de mañana en la práctica. Luego de que las piezas hayan sido desalinizadas por cualquier de estas dos opciones, van a ser secadas al sol y de manera natural. No debemos exponerlos al aire libre porque puede ocurrir un resecamiento fuerte y no es apropiado para la buena conservación del objeto. Entonces esto debe ser poco a poco, el agua va a ser liberada, podemos ayudarnos de los papeles toalla para facilitar que el agua se vaya evaporando, ¿no? En el tema de la limpieza es una técnica bastante riesgosa, pero necesaria para las piezas también, ¿no? Sobre todo para piezas que no han tenido intervenciones anteriores
¿no? Que vienen directamente de campo con gran cantidad y concreciones de tierra, con gran cantidad de arena, con adherencias de otros elementos orgánicos. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con el tipo de limpieza y con qué solvente vamos a aplicarlo también, porque podemos estar también, si no se hace de manera adecuada, podemos estar generando daño o pérdidas irreparables en las piezas. Por ejemplo, nos podemos llevar las policromías o por el tema de limpieza, podemos llevarnos de repente alguna muestra que no ha sido retirada de la parte interna de una vasija, ¿no? Que justamente puede servir para análisis de qué era lo que contenía la cerámica al interior, ¿no? Muchas de ellas son vasijas de ofrendas, donde al interior se colocaba a veces animales o granos, o en algunos casos, en algunos cántaros grandes, también chicha de jora. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? O en la investigación, ¿cómo el arqueólogo, los especialistas van a poder concluir en ello si nosotros, al momento de intervenir, nos vamos limpiando todo, ¿no? No es limpiar por limpiar tampoco, ¿no? Sino ver qué es lo que necesita realmente. Como les dije, lo importante es que la pieza hay que aplicar, ¿no? El criterio de mínima intervención, donde la pieza se pueda leer de manera fácil, ¿no? Tenga una lectura fácil y no alguna mancha pueda alterar esta lectura, sobre todo, ¿no? De los elementos iconográficos o de las representaciones que se encuentran en las cerámicas. Entonces, tenemos dos tipos de limpieza, la mecánica y química, y estas pueden ser al seco o húmedas, y para ello el seco se pueden utilizar pinceles, diferente cantidad de pinceles, también hay que ver qué tipo de pinceles vamos a usar de acuerdo a la estabilidad de la superficie, ¿no? Si está muy porosa, si está exfoliada, o podemos usar un bisturí o incluso los palitos de bambú, si son de repente compresiones terrosas nada más, o algún químico que necesitamos neutralizar para la limpieza. Por ejemplo, algunas piezas presentan una capa, como vimos en una de las vitrinas en la sala de exposición en la semana pasada, puede contener este velo que parece blanquecino, que no sé, algunos dudaban si eran sales o no. Son sales insolubles, son nitratos, y para ello necesitamos aplicar un químico especial para poder disolver, ¿no? Otra parte de esta conservación curativa sería la parte de consolidación, como les di de ejemplo cuando hablábamos del concepto, ¿no? La consolidación de las piezas es importante, pero no todas las piezas podemos consolidarlas, ¿no? Algunos conservadores hacen un consolidado al final de toda la intervención de conservación o restauración, con el fin de crearle una capa protectora o una veladura, una especie de barniz, ¿no? Por un tema a veces estético también, o de protección de la humedad, como otras personas se refieren, ¿no? Sin embargo, hay que tener en presente siempre la mínima intervención. Si el ambiente está controlado, la humedad, la temperatura, hay un mantenimiento adecuado, ¿no? No hay gran cantidad de contaminantes en el espacio. Entonces, vamos a minimizar los riesgos de deterioro en esa pieza. No necesariamente todas las piezas debemos consolidarlas, ¿no? Podemos aplicar otras técnicas externas, ¿no? Porque el consolidante, de acuerdo al porcentaje, los consolidantes se preparan en base a paraloid para la cerámica con distintos porcentajes, ¿no? Pueden ser de un 2% hasta un 10%, de acuerdo a la necesidad de la pieza, de acuerdo al acabado de la pieza, ¿no? Se puede aplicar a manera estructural cuando necesite de repente consolidar una grieta o una fisura,
que esté en riesgo, que ponga en riesgo la pieza, podemos aplicar, ¿no? En diferentes porcentajes. En este ejemplo, ya la cerámica ha perdido casi en su totalidad la capa superficial. Entonces aquí podríamos hacer una desalinización por inmersión. A ver, dejo la pregunta para cualquiera que desee contestar. Chicos, ¿están? Chicos, ¿están? A ver, alguien que quiera responder la pregunta. Vamos a jugar al lobo. Pueden observar y dar una opinión. Ay, Camila, ¿podría decir de nuevo la pregunta? ¿Se puede usar un consolidante o Ariana podría repetir la pregunta? No, me refería a la desalinización. O sea, es evidente que ha perdido la capa superficial, ¿no? La cerámica tiene solamente estas partes que todavía permanecen, pero que es el 10% de toda la pieza. O sea, la pieza se encuentra bastante exfoliada. ¿Creen ustedes que pueda resistir a una desalinización por inmersión o no? En mi opinión, creo que no, porque eso causaría que se pueda desprender un poco más por la humedad. Sí, está muy bien, correcto. Bingo, bingo. Entonces, sería fundamental aquí realizar una desalinización por pulpa de papel, pero viendo qué partes se encuentran más estables, porque igual en la pulpa de papel vamos a aplicar cierto grado de Diana, se fue la señal. partículas de la cerámica, debilitando aún mucho más la pieza, ¿no? Entonces, durante todo nuestro tratamiento hay que tener cuidado con la manipulación. Chicos. Entonces, Una por consulta, ejemplo, profesora. sí, dime. En este caso, antes de aplicar la desalinización por pulpas de papel, ¿es recomendable hacer una consolidación? Tendría que evaluar a la pieza, ¿no? Porque el deterioro de la exfoliación no es parejo. Por ejemplo, por este lado puede estar más estable y por aquí puede estar la pasta mucho más delgada, incluso generándose ya orificios, pequeños orificios. Entonces, de acuerdo a mi evaluación total, organoléptica de la pieza, podemos ver en qué parte vamos a aplicar la consolidación y en qué parte que se encuentre más estable, como en estas zonas oscuras, podemos aplicar la pulpa de papel. No es que vamos a cubrir toda la superficie con pulpa de papel, no, porque si no generaríamos más daño. Entonces nosotros también podemos ser un agente de deterioro, ¿no? El factor humano o la inadecuada intervención o la mala manipulación podemos quebrar también, ¿no? Si tiene una grieta, una inadecuada manipulación, un pequeño golpe durante el tratamiento puede generar que también se pueda partir en dos. Gracias, profesora. Ya, está bien. Entonces, en esta pieza también encontramos, no sé si llegan a visualizar, pero el color está un poco blanquecino, producto de los cloruros que se encuentran activos, y también ha tenido pérdida de la capa superficial, pero no como al grado del caso anterior,
sino un poco menos, ¿no? O digamos que tiene una exfoliación al 40% del total de la pieza, ¿no? Y haciendo el test de resistencia física en estas zonas que tiene pérdida, podremos decidir si vamos a realizar una desalinización por inmersión o por culpa de papel. Si es resistente, tiene mínima pérdida de partículas, podremos consolidar también esta zona y luego sumergirlo, ¿no? Para la desalinización, porque esta pieza se encuentra más estable, ¿no? Pero eso lo vamos a evaluar previamente. Por eso también hay que hacer una propuesta de intervención. Y luego, mediante estos análisis previos, estos test, poco a poco vamos a ir viendo si la propuesta del inicio de la intervención se va a mantener o va a ir variando, ¿no? Bien, hay una alumna que quiere hacer una pregunta. Catherine Soria. Catherine. Sí. Catherine, puedes hacer la pregunta. Catherine. Catherine. Sí, Bueno, justamente yo quería preguntar si hay alguna diferencia en las piezas que tienen muchas sales, el utilizar agua desionizada de agua destilada. Sí, en realidad podríamos usar las dos aguas, pero el agua más ideal que se puede usar es el agua desionizada, porque este tipo de agua tiene un cierto peso, a diferencia del agua destilada, porque esta agua desionizada solamente se le ha quitado las sales, pero tiene algunos componentes orgánicos, ¿no? Lo que hace que tenga un mayor peso y pueda penetrar con mayor facilidad en toda la porosidad de la pasta, ¿no? De la cerámica, y que pueda ser el procedimiento más efectivo, ¿no? La mayoría de nuestras cerámicas prehispánicas son bastante porosas, ¿no? Y sobre todo también en el medio en que se han encontrado, sobre todo, ¿no? De las culturas costeras, tenemos en el suelo una salinidad bastante alta, ¿no? La salinidad es el principal agente de deterioro el principal problema para la cerámica, a diferencia de los textiles, ¿no? En los textiles no genera tantos deterioros, tantos problemas como va a generar en nuestra cerámica. Entonces, el agua destilada se usa para materiales orgánicos, porque los materiales orgánicos son más sensibles y no deben recibir ningún tipo de componentes, ¿no? Por eso se usa el agua más pura, el agua que no tiene sales. A veces, también en textiles, cuando no hay agua destilada, usan el agua desionizada, ¿no? Pero no es lo 100% recomendable. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de cerámica donde se está aplicando la consolidación, ¿no? La consolidación en grietas. Como les decía, utilizamos para el adhesivo y para los consolidantes el Paraloy B72, ¿sí? Pero también este adhesivo va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo a la pasta, la porosidad, va a tener mayor o menor efectividad. Eso lo vamos a ver con algunos casos en la parte de restauración, pero lo mencionaba porque el Paraloy preparado en acetona o en thinner extraacrílico, podemos conseguir un consolidante efectivo, ¿no? Para la protección de estas zonas exfoliadas o para la estabilización de alguna grieta, ¿ya? Y finalmente, hay diferencias, ¿no? Bastantes diferencias en lo que es la conservación y la restauración, ¿no? La conservación
si bien es cierto, es un proceso más científico, la restauración es vista como un proceso más técnico, más manual, pero de criterios, ¿no? Donde tienes que aplicar muchos criterios para la intervención, que vamos a verlo luego en la siguiente clase. La conservación es fundamental para la estabilización de todos nuestros deterioros que tenga la pieza, ¿no? Sin embargo, la restauración, como les mencionaba, puede ser una opción, ¿no? En otros museos europeos, muchos de ellos me imagino que han visto una restauración con color blanca, ¿no? Para diferenciar la intervención. Pero estos, si somos más drásticos en el tema de la lectura de un bien cultural en exposición, llama bastante la atención y distrae para poder ver los elementos realmente importantes que tiene esta forma de una cultura determinada o la iconografía que presenta. Entonces, no debe ser nuestra intervención un distractor, ¿ya? También puede ser complementada la intervención de restauración solamente con unión de fragmentos, y los faltantes pueden ser colocadas con un recurso museográfico, como puede ser una gráfica o una recreación en 3D de cómo fue. Entonces, para ello se usa bastante también las tecnologías, ¿no? Sin embargo, en la conservación es un proceso más científico donde se van a realizar mayores análisis sobre si quieres conocer un poco más de la pasta o hacer un registro de la pasta. Hay diferentes caracterización de la pasta, pero eso va un poco más enfocado a lo que es el tema de arqueología. Hay diferentes métodos que se pueden realizar, ¿no? Para ver los componentes, para ver qué tipo de arcillas exactamente tenían, ¿no? Pero para el momento de la conservación propiamente, debemos emplear también el tema de la interdisciplinaridad, ¿no? El apoyo de acuerdo al deterioro que presenta, si tiene un deterioro botánico, ¿no? De un agente botánico, es como que un microorganismo, podemos consultar, podemos solicitar los servicios de un especialista como de un biólogo, un microbiólogo, ¿no? O un químico también, si queremos hacer un estudio más consciente de lo que está sucediendo, y sobre todo para el tema de poder compartir esta identificación de deterioro y cómo se está comportando, para poder gestionar con la comunidad o con los colegas también, ¿no? Como un aporte como conservador. Y por eso no. Bien, chicos, esto sería ¿en cuánto están pagando? para el PPT de hoy, para poder trabajar mañana, el día de mañana y pasado. La siguiente semana es nuestra última clase. El siguiente viernes vamos a hacer la parte de restauración, como les mencionaba, con varios casos que voy a presentar de acuerdo a los trabajos que he ido realizando también, que son bastante interesantes y que muchas veces no se comparte o no se muestra, ¿no? Así otros o todavía no hay tampoco muchas publicaciones. ¿Por qué? En el medio, ¿no? A manera de artículos, digamos, que sería importante que se puedan también compartir, ¿no? Yo lo siento más pintado. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, nos veríamos el día de mañana. Si quieres, te presto a mi mamá siempre. ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? Diana, para determinar el tipo de sales, ¿qué productos pueden usar o qué químicos podrían usar? ¿O cómo se podría determinar carbonato, sulfuros? ¿Qué método o qué técnica podrían usar? No, es que yo no sé, pues.
Y el profesor justo de materiales dijo eso, nadie utiliza claro, un neutro. hay que sacar una muestra y utilizar algunos reactivos. Eso nadie utiliza como... Por ejemplo, para los solubles, las sales, papel empleado, ¿no? Que son solubles los cloruros, se usa el nitrato de plata, ¿no? Pueden ser otros reactivos que también se puedan utilizar. Y para el tema de las insolubles, sobre todo se identifican por la coloración y la dureza que presenta de las sales insolubles. Todas las sales insolubles se manifiestan a través de pequeñas manchas blancas que tienen un cierto volumen, ¿no? Entonces hay que hacer una prueba para ver la dureza y la coloración que tenga, y de acuerdo a ello podemos identificar el tipo de sal insoluble que es. Por eso tú siempre estás insistiendo en que se hagan estudios previos a la cerámica antes de hacer un tratamiento de conservación curativa, ¿no? Entonces, creo que tienen mucho que tener en cuenta a la hora que van a diagnosticar cuál es verdaderamente la problemática y tratar de usar recursos para identificar estos pequeños deterioros, patologías que puedan presentar las cerámicas para poder diagnosticar, ¿no? Ustedes en realidad van a ser como los médicos de la cerámica, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico los va a ayudar a tener mucha precaución, prudencia, sobre todo mucha capacidad de observación, ¿no? Entonces vamos a tratar en lo posible de tener un pequeño laboratorio, ¿no? Que normalmente casi pocos museos tienen un laboratorio donde se puede identificar a ciencia cierta estos diagnósticos. Entonces creo que he hablado con el profesor Julio Fabián Diana, que es físico, y usa mucho material científico para poder diagnosticar algunas patologías en cerámica. Él nos va a dar una clase posiblemente el próximo viernes. Voy a todavía tratar de coordinar con él para que él pueda hablar un poquito más de su laboratorio y de qué servicios, ¿no? Porque en realidad pocos son los museos que tienen un laboratorio. El Museo de Antropología es uno de los laboratorios donde se hace la conservación curativa, pero también hay mucha deficiencia de instrumentos de medición y de ciertos protocolos para poder definir con exactitud la problemática. No creo que ese podría ser un tema para los que tienen interés en trabajar en cerámica, escribir un poco sobre esta patología que Diana les está mencionando a grandes rasgos, ¿no? Pero que ustedes pueden trabajar en problemática, ¿no? Sobre sales, sobre diferentes problemas que presentan la cerámica, ¿sí? El problema es que la cerámica siempre, su patología más reconocida es justamente la salinización, ¿no? Pero también tiene otro tipo de patologías, ¿no? De acuerdo al tipo de pasta, de acuerdo a los componentes, a los mordientes. Entonces, creo que es importante ese estudio, ¿no? Como conservadores, como arqueólogos, historiadores del arte, porque de ahí viene la problemática. A ver si encuentro algo para... Entonces, es una reflexión para tenerlo en cuenta y vayamos observando más detalles y en sus informes finales puedan ir leyendo también información al respecto, preguntándose, reconociendo un poco los tipos de pasta de cada cultura. En estos casos, Chancay tiene un tipo de pasta, Lima tiene otro tipo de pasta, Guari, Chimú. Entonces también de ahí va a venir un poco la problemática, ¿no? Nadie sabe exactamente, por lo menos yo no he leído un trabajo específico al respecto de si las cerámicas moche, qué tipo de patología presentan. Mucho se asocia a esto
más a la problemática donde se guardan las piezas, donde se guardan las colecciones. Pero alguien sabe si de por sí esas piezas tienen más patologías, por ejemplo, no sé, de oxidación de componentes férricos, por ejemplo. O los chancay, ¿qué tipo de problemáticas tienen como cerámica, como patología? Entonces, creo que Y eso eso va a variar también de acuerdo al contexto en que se encuentra asociado, ¿no? Si ha sido proveniente efectivamente, de una excavación y que otros elementos hayan estado muy cercanos al objeto, ¿no? Y claro. también en el caso de que haya sido una colección privada, los deterioros que se presentan, la problemática que se presenta es bastante distinta. Claro, pero por ejemplo no se ha hecho un estudio sobre No la he visto problemática tampoco. de las cerámicas que se recogen de campo, por ejemplo, in situ, cuáles serían, por ejemplo, los criterios a tomar, ¿no? Ya, pero uno Entonces, solo. como muchos de ustedes van a trabajar Claro. quizás en algún momento en algún proyecto arqueológico y son conservadores, podrían tomar ese Podrías punto llegar de a vista, perder si eres el único que está ¿no? participando. Entonces, creo que hay muchas opciones para que puedan investigar, pero esto es una pequeña gotita, ¿no? De conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, estamos todavía tratando de influir un poco para que ustedes puedan tomar la cerámica con, como una fuente, un objeto de estudio con más intensidad, ¿no? Por todas las patologías, como conservadores, no olviden que esto amerita más investigación, ¿no? O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia, alguna reflexión, chicos? Sí, yo tengo una consulta. En este caso, Bien, entonces, si una institución bien, tiene, pero tiene la puedes dedicarse intención de hacer a levantar mi un tipo manito. de, Yo no soy de alumno, conservación curativa, una cerámica, creo pero que no no soy alumno. tienen Ahí nomás. esa opción eh, de tener un laboratorio, ¿cómo se puede hacer en este caso para hacer el diagnóstico? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. En caso que la institución no tenga esos recursos de un laboratorio, pero sí tiene la intención de hacer una conservación curativa en algunas cerámicas, ¿cuál sería cómo se procedería La el pregunta diagnóstico en y este él caso? contestará. Si es necesario ver la problemática o el análisis a través de estos instrumentos. Sí, por ejemplo, lo mínimo que puedes hacer es evaluar el estado en que se encuentra la colección, ¿no? O pieza por pieza, si se encuentra en un estado bueno, regular o malo, ¿no? Para tomar prioridad de la colección y ver cuáles piezas están en riesgo alto y necesitan ser intervenidas lo más pronto posible o de manera urgente, y estas deben ser separadas en otro ambiente, ¿no? Para evitar que se siga proliferando, ¿no? En el caso de las sales, ¿no? Porque estas migran por la humedad o los cambios bruscos de temperatura, van a migrar y van a contagiar a las demás. Entonces, lo que se puede hacer, quizás si no tienen un laboratorio, no tienen recursos, pero sí cuentan con un especialista, se puede realizar la etapa de conservación curativa, ¿no? Con el fin de estabilizar el deterioro que tenga la pieza. Una vez estabilizado, puede quedar ahí y más adelante, quizás por un tema museográfico, que salga una exposición, ¿no? Ahí recién se puede intervenir la parte de restauración. Por eso decía, ¿no? En esta diferencia, que la restauración puede ser una opción, ¿no? No necesariamente todas las piezas debemos de restaurar. Y también se van a restaurar de acuerdo a la integridad del objeto, ¿no? Hay que tener un sustento. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es evaluar tu colección, ¿no? Eso sería la conservación preventiva.
ver en qué grado se encuentra, ¿no? Bueno, regular o malo, como te decía, separar esta colección, ya la tienes identificada y solicitar, ¿no? Lo importante es contar con un especialista. Hay muchos museos en el interior del país, sobre todo, que no cuentan con especialistas. Sin embargo, pueden solicitar también contratar los servicios de un especialista para este caso específico o este grupo de piezas, ¿no? Pero ya hubo un trabajo de conservación preventiva, ¿no? Ya se tomó alguna acción importante para minimizar el deterioro. Eso puede ser una opción. Entiendo, gracias. Okay. Nelia, es muy importante que también tú, como dice Diana, tomes un diagnóstico de las piezas, en este caso de estas colecciones. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, evaluar a las piezas para poder ver en qué estado se encuentran, ¿no? Ese es el principal inicio de un trabajo, porque si no sabemos, ustedes han visto en las diapositivas que las piezas están en grupo, entonces es muy difícil diagnosticarlas, porque si se ven las que están adelante, se puede pensar que están bien, pero no sabemos exactamente cómo está cada uno de ellos. Entonces sería muy importante a empezar, como lo que estamos haciendo en el taller, empezar por el diagnóstico con una ficha de evaluación, ¿no? Y de acuerdo a eso ya ir tomando medidas de precaución preventivas que nos ayuden a tener conciencia de lo que está pasando en esa situación, y para darla a conocer a los encargados y que ellos a su vez puedan ayudar a tomar algunas decisiones de contratar a una persona o de ir avanzando de acuerdo a las necesidades que presente la colección, ¿no? Eso es muy importante. Pero una vez que se visibilice la problemática, ya es el primer paso, ¿no? De empezar a hacer un trabajo consciente al respecto de la colección, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Mañana vamos a ver un poco la identificación del sales y otros temas respecto, pero ustedes lo que están avanzando en el taller es justamente los pasos que debería de seguirse con una colección, con los pasos iniciales, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando. O sea, va a ir avanzando, Diana, hasta el final del curso, cuáles serían los procedimientos que se debe continuar. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Lo que hay que afinar un poco más es la seguridad con la que se van a hacer cada uno de estos pasos, ¿no? Pero eso lo va a dar un poco la experiencia y la práctica la pueden ustedes desarrollar con toda la precaución del caso. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Profesora, buenas noches. Una consulta. Dale. El papel empleado para hacer las papetas, ¿se debería controlar también su pH? Es decir, ¿va a influir su nivel de alcalinidad o acidez? ¿Cómo es el proceso? Por lo general se usa un papel de calidad, ¿no? Que sea lo menos ácido posible. Y igual que el papel de seda, ¿no? Tiene una acidez bastante básica, ¿no? Entonces, sí, se puede realizar o comprar un papel de buena calidad para la utilización, ¿no? Porque estos cambios también son de manera continua, ¿no? O sea, las papetas humectadas en agua desionizada se colocan en la parte más estable de la pieza y luego es cambiada. Puede ser a 24 horas o a 12 horas o a 6 horas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de sales que vamos a ir midiendo que tiene, ¿no? Entonces no va a ser tampoco, no va a generar un deterioro alto, ¿no? En la pieza.
Entonces hay que buscar los materiales más recomendables, de una calidad, ¿no?, media alta, para garantizar de que sea lo menos ácido, ¿no? ¿Qué tipo de papeles pueden usar? ¿Vieran papel toalla, papel de seda? Eh, no sé qué tipo Bueno, de film. solemos usar el papel toalla, que absorbe más rápido, ¿no? Va a absorber más rápido las sales, ¿no? Otros también pueden usar un papel higiénico blanco, pero Okay. como les digo, va a depender de la calidad del papel que vas a usar, ¿no? Entonces no podemos usar cualquier papel, cualquier marca, ¿no? Siempre hay que El tratar de color usar también, ¿no? El color del el papel. color del papel. A veces es un blanco medio Medio amarillo. amarillento, cremoso, entonces preferir no Preferimos usar el blanco, ¿no? el blanco Sí, absoluto. Ujú. Y el sí, que sea más resistente, ¿no? También. ok. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el control de calidad del material que van a usar, porque las sales van a migrar. Entonces hay que controlar que a la hora que, así como ponemos una papeta empapada en agua, va a recoger las sales, también si el papel no está bien, va a migrar, ¿no? O sea, en ambos casos va a ser un paso mutuo, ¿no? De intercambio de iones, ¿no? En este caso. Entonces hay que controlar qué tipo de material se usa y eso es muy importante porque a veces también si no se usa el material adecuado, pues también podemos ocasionar algunos otros problemas posteriores, ¿no? Entonces, mañana creo que lo vamos a ir viendo y ahí ustedes pueden ir viendo y también en base a eso ir evaluando, porque otra cosa que no se ha hecho mucho en conservación es hacer un poco un testado, ¿no? Un testeado de materiales, ¿no? O sea, lo que están en el mundo de la conservación de cerámica, conocen en base a toda su experiencia y a sus conocimientos pero también tenemos que ver qué posibilidades hay de usar, qué materiales pueden ser compatibles, ¿no? Y que hay en el mercado y que se puedan usar, eh, y que son de más bajo costo, pero sin alterar eh, la buena calidad de las piezas, ¿no? O sea, del material en sí. Creo que eso es importante. Entonces, ustedes después pueden ir viendo en el mercado qué materiales compatibles pueden usar y adaptarlos, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Por ejemplo, para el tema de los embalajes, ¿no? Se usan diferentes tipos de materiales, pero nosotros en el medio no conseguimos, digamos, el ideal, ¿no? Por ejemplo, podría ser el Tyvek, y así en diferentes materiales que son un poco difíciles de conseguir por el alto costo, porque no lo venden acá en Lima, ¿no?, o en el Perú, y hay que importarlos. Entonces terminan siendo sumamente caros. Y por ello se opta en utilizar otro tipo de materiales, ¿no?, que tenemos en el medio. Por ejemplo, la tela Notex o el papel de seda. Ahora, el papel de seda hay varias calidades también de papel de seda, ¿no? También eso sí, siempre, como les digo, comprar la mejor calidad, ¿no?, el grosor. Tienes que ir viendo, ¿no?, que cómo podemos adaptarnos también para el uso, ¿no?, para la empleabilidad de estos materiales que van a tener contacto. Ahora, un papel de seda no se usa para toda la vida, ¿no?, en un embalaje. O sea, hay que monitorear y también se oxidan, ¿no?, por la manipulación, se van oxidando y hay que renovarlos. Igual el Notex, si es expuesto a la luz, también se va a deteriorar, va a perder la resistencia física de las fibras y se van a empezar a romper. Entonces,
hay que tener en cuenta todas esas especificaciones, ¿no? Para poder ver qué material adecuado y hasta cuánto tiempo nos puede durar, ¿no? Porque siempre tenemos los temas de los presupuestos, ¿no? Que lidiar con los presupuestos. Y ese es un tema muy importante para muchos museos que justamente no destinan muchos presupuestos para la colección, para la conservación de las colecciones. Por eso digo que tenemos que ser como un escudo de mercado, como se ha ido trabajando y alternando, ¿no? O sea, un material que puede ser compatible, como dice Diana, pero no es eterno, ¿no? Sino hay que hacerle un monitoreo constante, una conservación preventiva y evaluando, ¿no? O sea, estas investigaciones al respecto de materiales también es un tema muy interesante. En realidad no se ha hecho estudios al respecto y sería bueno que ustedes tomaran también esa opción para algún futuro trabajo, ¿no? Al respecto de conservación. Ok. Si no hay alguna otra pregunta, nos vemos mañana en la clase para continuar con el aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que todos se han ido de feriado largo. Bueno, aquí están 16 alumnos, así que todavía estamos aquí. Gracias, Diana, por la clase de hoy día. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Y intentar y incluir algunos detalles más que ahora les ha proporcionado Diana en sus trabajos finales de investigación. Esto va a ser muy importante para nosotros, ¿no? En realidad para ustedes también como una exigencia de aprendizaje, ¿no? O sea, ustedes tienen que preocuparse, preguntar, estar interesados en el tema, ¿no? Porque es parte del motivo por el cual han venido a llevar este curso. ¿Ok? Quedamos así, Diana. Muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches, Gracias a chicos. ustedes.